¿Qué tal, hermanos de las redes sociales? Dios les bendiga en gran manera. Mi nombre es Miguel. Nuevamente vengo a traerles un mensaje que el Señor ha estado revelando en mi vida. Es por eso que hoy les vengo a hablar sobre la fe. Doy gracias a todas esas personas que han estado siguiendo nuestra página, han estado compartiendo nuestras publicaciones. Doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios por su casa, por su familia. Que el Señor de los ejércitos los bendiga en gran manera. Hoy te vengo a hablar un mensaje que hoy muchas personas tal vez están perdiendo la fe por los tiempos en que estamos viviendo, pero así dice el Señor que tenemos que tener fe en Él, que tenemos que tener fe en que Él hará la obra, lo que nosotros necesitemos, Él lo dará. Es por eso que te vengo a hablar sobre la fe que debes tener en Dios, sobre la fe que tú debes implementar día a día en tu diario vivir. Tal vez se muestra en situaciones difíciles, pero el Señor prometió estar hasta el último día contigo, hasta el último día en esta tierra, y después de ello Él estará contigo y te mostrará su gloria, te mostrará su gran amor que Él tiene hacia los seres humanos, hacia sus hijos. Primeramente, conocemos por la Escritura que Jesús es el principio de la fe. Jesús es el Hijo de Dios, es quien dio su vida por la iglesia, quien nos hizo herederos del reino, dice la palabra. Primeramente vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor de los ejércitos muestre el mensaje, que Dios sea el que utilice mi voz, mi boca, mi entendimiento para transmitirles este mensaje, que Dios es el que lo va a revelar. Amén. Vamos a hablar sobre la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros creamos que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que nos ha salvado y que siempre va a estar ahí con nosotros en todo momento. Amén. Es pues la fe. Dice, vamos a saber qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo en lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la palabra. El universo, el cielo, la tierra y todas las cosas, dice la Biblia, que fue creado por Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. Y todos los días el tener salud, el tener vida, es una muestra muy grande de que el Señor nos ama, de que el Señor verdaderamente quiere tratar con su pueblo. Él no quiere sacrificio, que todo el mundo te vea, las obras que tú haces. No, Él quiere un sacrificio vivo. Él quiere tu corazón, Él quiere que tú le entregues tu corazón, que tú creas que Él existe y que empieces una relación verdadera con Él, dice la palabra. Dice que por la fe, dice la palabra, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Génesis. Toda esta historia de que cuando Caín llevó holocaustos a Dios, lo primero de su cosecha, dice que lo llevó en gran manera y con un corazón dispuesto y agradecido a todo lo que Dios le había dado, a todo lo que Dios le había proveído a su familia, a su gente. Amén. Entonces Abel llevó la ofrenda a Dios, pero no la llevó de la misma manera que Caín. Dice la palabra que
Abel la llevó de una manera diferente a la que la llevó, sin un corazón dispuesto a agradar a Dios. Entonces Dios exaltó más a Caín, porque Dios siempre conoce lo que hay en nuestros corazones, lo que hay dentro de nosotros. Nosotros no lo podemos engañar. Podemos decir, bueno, voy a darle a Dios algo de lo que no, tenemos que darlo todo. Por eso es que Dios exalta en este momento a Caín. Verdaderamente vemos cómo Dios se mueve hacia el lado de Caín. ¿Por qué? Porque ve su corazón, ve la intención que Caín lleva. Amén. Gloria a Dios, gloria al Dios vivo. Y Caín es exaltado. Entonces empieza una enemistad. Al ver que Dios bendecía a Caín por la obra que él había hecho hacia él, hacia Dios, Abel se llena de ira, se llena de envidia. No debemos envidiar en ningún momento a las personas que reciban bendición de Dios. Al contrario, demos gracias por su vida, demos gracias por todo lo que ellos tienen. Amén, gloria a Dios. Y vamos a seguir en el capítulo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El Señor muestra a Moisés, a Noé, el plan que tenía. Dice en ese tiempo la tierra se encontraba en un pecado. Había corrupción por donde sea, pecado por donde sea. Entonces Dios elige a Noé, a su familia, a su gente, para construir un arca. Noé en ese momento, cuando escucha el plan de Dios, ¿cómo voy a saber cómo hacer un arca? Pero dice la palabra que el Señor reveló todo el plan, reveló las medidas, reveló cómo hacerla. Y lo más importante que Dios reveló es que estaría con Noé, con su familia, para que se salvase por su fe. Por la fe suceden cosas inimaginables que pensamos que son imposibles. Pero dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todas las cosas le son posibles. Es necesario tener esa creencia de que va a suceder, o de que ya lo tienes, lo que hayas pedido. Por la fe, tienes que tener tu fe en alto todo el tiempo. Amén. Y la familia de Noé se salvó por la fe de Noé. Por la fe de Abraham, otro ejemplo que nos trae la palabra, maravillosa palabra de Dios que contesta todo lo que nosotros, nuestras dudas interiores, lo podemos analizar la Biblia, leerla, y contestará todas las dudas que nosotros tengamos en esta vida, ¿sí? Aquí viene prácticamente relatada la vida del hombre, al derecho y al revés. Lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que nosotros implementemos en nuestra vida. Y es por eso que hoy te vengo a hablar de la fe. La fe, lo maravillosa que es. Si tú tienes fe, todo lo vas a alcanzar, todo lo vas a poder. Si es voluntad de Dios, claro. Porque siempre toda nuestra vida gira alrededor de Dios. No hay más. No pensemos que por nuestras propias fuerzas nosotros podemos hacer algo. No pensemos eso. No pensemos que ya porque tengo o me ha ido bien es por mí. No, es gracias a Dios. Es gracias a Dios que porque tú le pides, Él te da. Dice la palabra que Él es el dueño de todo el oro y de la plata, y somos sus hijos. ¿Cómo un padre va a tener mal a un hijo? Para nada, nos quiere tener bien. Él nos quiere bendecir en gran manera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que para que Él te bendiga, para que Él haga, exalte, tú tienes que estar
conectado a la fuente. Y el principio de la fe, dice la palabra, que es Jesucristo. Puesto los ojos en Jesucristo, que es el principio de la fe. Él es el que nos va a restaurar, es el que nos va a hacer personas nuevas, nos va a retirar el viejo hombre. Y dice la palabra, desechaos el viejo hombre y buscar lo nuevo, o sea, restaurarnos.